un sermón que está enfocado y dedicado a un punto muy importante de nuestro crecimiento espiritual, como lo vamos a poder ver. Todos sabemos que la Biblia utiliza varias figuras retóricas, como ser metáforas, prosopopeyas, alegorías, parábolas, símiles, etc., cuyo objetivo únicamente es el de aclararnos los mensajes espirituales. De esas herramientas se valió Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, hablándoles en este caso por parábolas, para que ellos entiendan cosas que el mundo no iba a comprender, pero que sí los discípulos que le obedecían, sí lo iban a entender. Esta tarde, entonces, vamos a usar una metáfora que no se encuentra en la Biblia y que probablemente nunca se haya usado para enseñar una lección espiritual como lo vamos a hacer ahora. Una metáfora, primero definimos qué es. Una metáfora es una comparación que se hace entre dos cosas diferentes, afirmando una relación de identidad entre ambas. Entonces, repito, una metáfora es una comparación que se hace entre dos cosas diferentes, afirmando que existe una relación de identidad. ¿Qué metáfora vamos a emplear en este caso, en esta tarde? Vamos a utilizar la metáfora de la prueba de los camiones. Algo raro, ¿verdad?, que utilice en un mensaje la prueba de los camiones. Pero vamos a ver que eso tiene mucha enseñanza, debido a que existe una gran lección que nos ayudará a profundizar mucho más los principios espirituales que se encuentran en la palabra de Dios. Debido a la forma en que los camiones van a ser utilizados, se fabrican y van a ser utilizados, los fabricantes presentan sus distintos modelos como algo que es sólido y resistente. Esto ocurre con cualquier marca de camiones pesados, principalmente, como ser los camiones Scania, Volvo, Mercedes-Benz, Isuzu, Ford, Toyota, Volkswagen y otras marcas mundiales muy conocidas, cuyos fabricantes ponen sus productos a prueba en condiciones sumamente extremas, a fin de verificar su duración, su solidez, su trabajabilidad y confiabilidad. De los miles de camiones que se fabrican cada año, se selecciona un pequeño grupo de prueba para ser sometidos a rigurosas pruebas para ver cuál es su seguridad, su desgaste, su durabilidad y resistencia. Estos camiones son probados aún más allá de lo que comúnmente experimentarán durante su vida útil. Algunas veces hemos visto en comerciales de la televisión el retrato de estas rigurosas pruebas a las que algunos fabricantes someten a sus vehículos. Los cargan estos camiones con pesos extremadamente pesados y los conducen por lugares empinados y caminos difíciles, poco transitados, y a veces los chocan intencionalmente para saber el grado de seguridad con que cuentan en caso de accidentes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de proteger la vida de los conductores y los pasajeros que se encuentran en los camiones y las cargas transportadas que ellos llevan. Si fallan por alguna razón a las pruebas,
su construcción queda discontinuada y buscan otros modelos más seguros o corrigen estos modelos que fallaron a fin de someterlos otra vez a prueba. Por ejemplo, para probar los camiones Nissan y Toyota, se los conduce a más de 350 millas por caminos poco transitados que a veces se encuentran en condiciones extremas. Casi ya desapareció el camino, a través de rutas empinadas, llenas de piedra y de barro. Y si logran vencer todas estas rigurosas pruebas, entonces son puestos a la venta en el mercado internacional. Pero si la prueba no da resultados satisfactorios, entonces el modelo es sacado fuera del mercado. Así es como se fabrican este tipo de vehículos, siempre probando para demostrar que son resistentes, excelentes y buenos para el trabajo. Por supuesto que los modelos ganadores copan el mercado, porque en lugar de comparar precios y analizar listas de sus características, los compradores adquieren garantía y suficiente seguridad que ofrecen los vendedores. Eso es lo que les place. Sus propagandas son vistas en comerciales de TV, como ya dije, y además se los somete a un importante calor, un calor extremo del desierto, para comprobar su resistencia a un clima severo. De esa manera confirman la dureza de su trabajo y su confiabilidad. Por ese motivo, los futuros propietarios primero examinan los vehículos antes de invertir su dinero en la compra, especialmente si los vehículos de trabajo son caros. Ellos tienen que pensarlo 2 veces, tienen que estar seguros de que los camiones han sido probados satisfactoriamente y por tanto cuentan con la suficiente garantía para invertir su dinero. ¿Sabían ustedes que Dios también quiere invertir en su pueblo? ¿Lo sabían? Pero antes de hacerlo, Dios quiere probar a cada uno para saber si sus llamados están en condiciones de resistir las pruebas satisfactoriamente. Dios quiere someterlos previamente antes de invertir. ¿Cómo están las personas que Él se dignó llamar, invitándolas para que participen del reino? Y antes de invertir, Él quiere probar primero. Veamos un importante ejemplo en la Biblia acerca de estas pruebas previas antes de que Dios invierta en la persona que puso sus ojos para que pueda participar del reino. Eso ocurre, hermanos, con todos y cada uno de nosotros. Nosotros en algún momento ya fuimos probados, otros todavía no, pero llegará el momento en que Dios los va a probar, tal vez de una manera severa. Veamos un ejemplo. Tenemos un ejemplo bíblico que no debemos dejar de lado. Génesis capítulo 22. Vayamos allá al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Después de qué cosas? ¿Después de qué cosas? Dios puso sus ojos en Abraham y antes de invertir en él, Dios quería saber cómo y de qué manera el patriarca iba a responder a las pruebas. Si salía vencedor o si se rendía.
entonces él habría de recibir abundantes promesas o no, dependiendo de la respuesta de nuestro padre Abraham. Él quería saber de qué manera Abraham iba a responder a 3 pruebas, lo sometió a 3 pruebas, que determinó hacerlas en él, esperando, por supuesto, Dios que obtenga buenos resultados para que Dios pueda invertir también en nuestro padre Abraham. Primera prueba. Dios empezó con Abraham probando su fe. Dios empezó con Abraham probando su fe. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Lo estaba sacando del lugar donde vivía él. Dios quiso sacarlo de Harán, donde se encontraba muy cómodo, rodeado de su familia, para llevarlo al desierto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios está llamando a Abraham y lo saca de su casa, de su familia, del mundo donde vivía y se lo lleva al desierto? Algo muy parecido ocurrió también con nosotros. Cuando Dios nos sacó del mundo de Satanás, en el que vivíamos, y nos llevó al desierto de pruebas. ¿O no? Donde justamente ahora nos encontramos. Estamos, hermanos, en el desierto de pruebas, algunas de ellas difíciles. Sabemos que Abraham obedeció a Dios sin discutir. Él no discutió, él no le dijo: mira, Dios, por favor, ten compasión de mí. ¿Cómo me vas a sacar de acá y me vas a llevar a un desierto? ¿No? Abraham, sin discutir, obedeció. Sin discutir. Versículo 4 de Génesis 12. Y se fue Abraham, como el Eterno le dijo. Y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjense, no salió joven, salió de 75 años. A veces nosotros no entendemos el propósito de Dios, de por qué nos llama en cierta edad. ¿Por qué no nos llamó desde jovencitos? Porque Él sabe, nosotros no sabemos. Como el caso de Abraham, que lo sacó de Harán a los 75 años. Dios no lo sacó a Abraham cuando era joven, sino cuando tenía 75 años, como acabo de decir. Ahora viene una pregunta: ¿a qué edad Dios lo sacó a usted del mundo en que vivía? ¿A qué edad lo sacó? ¿Será que usted pasó exitosamente la primera prueba como lo hizo nuestro padre Abraham? ¿Usted obedeció también? ¿Usted no discutió, sino que usted salió al desierto de pruebas? No se olviden que Abraham salió de Harán sin discutir con Dios. ¿Y nosotros hicimos lo mismo? ¿O no pensamos todavía? Dijimos, bueno, voy a pensar por qué Dios quiere sacarme del mundo. ¿O lo aceptamos directamente? Es un momento de meditación. Esa fue la primera prueba que tuvo nuestro padre Abraham. Vayamos a la segunda prueba. Segunda prueba de Abraham. Dios probó la paciencia de Abraham. Dios probó la paciencia de Abraham. Porque Dios le anunció que él iba a tener una gran descendencia, la cual se haría realidad en el futuro, después de que Abraham muera. No en su tiempo, sino en el futuro, después de que él haya muerto.
Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Fíjense, está hablando en futuro. Y serás bendecido. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense ustedes la promesa que le está haciendo Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 15, un poquito más adelante. Génesis capítulo 15 y versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra del Eterno a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. Génesis capítulo 17 y versículos 7 al 8. Un poquito más adelante. Génesis capítulo 17 y versículos 7 al 8. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora aquí ya le aclara que toda la promesa no iba a venir en la vida misma de Abraham, sino después. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En ese momento, Dios estaba probando la paciencia de Abraham, porque su promesa se iba a cumplir aún después de muerto. ¿Acaso Abraham le dijo: mira, Señor, si me estás prometiendo esto, ¿por qué no lo haces ahora mismo? ¿Por qué no? Ya estoy en la tierra de Canaán. ¿Por qué no vienen las personas? ¿Por qué mi descendencia no aparece? Pero no hizo eso Abraham. Con nosotros ocurre exactamente lo mismo. ¿Ven ustedes? Estoy comparando lo que pasó con Abraham con nosotros. Con nosotros ocurre exactamente lo mismo. Porque después que hayamos dejado este mundo, después de que Dios nos haya hecho dormir, en la resurrección vamos a ver nuestra descendencia a través de muchas generaciones. ¿Dónde está la prueba? Isaías capítulo 61. Ahí está la prueba. Isaías capítulo 61. Esta es la prueba. Isaías 61. ¿Sí? Versículo 9. Dice, Isaías 61, 9. Y la descendencia de ellos, ¿de quiénes? De nosotros. Será conocida entre las naciones, descendencia. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Vamos a tener nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, qué sé yo. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Eterno. ¿Por qué? ¿Porque ellos hicieron un mérito? No, nosotros hicimos el mérito. Cada uno de nosotros que fuimos llamados hicimos el mérito para tener una descendencia, para que toda nuestra descendencia sea un linaje bendito del Eterno. Esto ocurrirá con los que habrán salido vencedores y los que habrán logrado entrar en el reino. Como dice Isaías en el capítulo 61 y versículo 9. Como ven ustedes, hermanos, tenemos la misma promesa. Y esa promesa de nuestra descendencia es parte también de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque nosotros somos hijos espirituales de Abraham.
Nosotros no somos descendientes directos, pero Dios nos hizo hijos de Abraham, como dice la misma Escritura. Tercera prueba de Abraham. Dios probó la obediencia de Abraham. Dios probó la obediencia de Abraham. Sabemos que lo que más amaba a Abraham era a su hijo Isaac, que había nacido a sus 100 años, para que nazca su descendencia que Dios le había prometido cuando lo sacó de la tierra de Harán. Tuvo que esperar todavía 25 años más, hasta que finalmente nació su único hijo legítimo, diremos así, para diferenciarlo, que había nacido a sus 100 años. Y ahora lo tendría que ofrecer en el altar de sacrificios. ¿Cómo es eso? Y ahora lo tendría que ofrecer en el altar de sacrificios sobre el monte Moria. ¿Qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos estado en el lugar de Abraham? Si Dios nos hubiera pedido que uno de nuestros hijos sea sacrificado en el altar allá en el monte Moria, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Le habríamos obedecido o no? La tercera prueba de Abraham, como vemos, fue la más dura de todas. Mucho más de lo que nos imaginamos. Yo no quiero ni pensar cómo Abraham habrá sufrido entonces para ofrecer a su único hijo que tuvo en su vejez, a su hijo Isaac, atándolo sobre la leña y sacando el puñal que tenía, el cuchillo que tenía, para ofrecerlo a Dios. ¿Cómo habrá sufrido Abraham? ¿Cómo sufriríamos nosotros si estuviéramos en su caso? Dios estaba probando la obediencia de Abraham. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas que ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso, fíjense cómo pensó tal vez Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tal vez Abraham pensó que sacrificando a Isaac, Dios lo habría de resucitar inmediatamente después. Quizás él pensó eso, como dice el versículo 19 de Hebreos 11. Vemos entonces que las pruebas de Abraham fueron difíciles, aflictivas y muy duras. Difíciles, aflictivas y muy duras. Pero cuando salió airoso y vencedor, entonces Dios hizo su inversión en él. No de dinero, sino una inversión espiritual, haciéndolo padre de las naciones y cabeza de su descendencia, de la cual nosotros formamos parte de ella. Así también, no solamente Abraham, sino el resto, su descendencia más tarde, Dios también probó a su pueblo de Israel, ofreciéndoles el cumplimiento de las promesas que ya había hecho antes a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Versículo 4.
Éxodo capítulo 16 y versículo 4. Dice, y el Eterno dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, por si no haya duda, por si hayan dudas, si anda en mi ley o no. Dios estaba probando también, o iba a probar a su pueblo de Israel para ver si andaba en su ley o no. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Sí? Versículo 16. Dice, hablando de Israel, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote a la postre para hacerte el bien. La advertencia de Dios es para que no se les ocurra algo peor, porque Dios quería obediencia. Dios estaba probando a su pueblo de una manera muy especial. Él quería saber cuántos realmente iban a obedecer, para que Dios también pueda invertir en su pueblo. Esto era para su bien. Pero desafortunadamente, la mayoría de los israelitas fracasaron ante las pruebas. Fracasaron. Sin embargo, Dios ha invertido mucho más en su pueblo, habiéndonos rescatado a cada uno de nosotros en las 7 eras de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 18. Primera de Pedro, capítulo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dios nos rescató, nos sacó del mundo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Abraham no sacrificó a su hijo, porque Dios le dijo, detente Abraham, ahora sé que me obedeces, ahora te conozco. Y entonces apareció una ovejita que estaba ahí enredada en un zorzal. Tomaron la ovejita y la ofrecieron. Pero para nosotros, ¿qué ha hecho Dios? ¿Ha tenido también que ofrecer otra ovejita? No. Dios sí sacrificó a su propio hijo, a su hijo unigénito, a Jesucristo, para nuestro propio bien, para que nosotros tengamos la esperanza de salvación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fracasar como Israel físico? ¿O el Israel espiritual va a lograr vencer todas las batallas y las pruebas en este desierto de pruebas, que muchas veces son difíciles, aflictivos y muy duros? Dios continúa probando a sus hijos. A veces lo hace dolorosamente, porque Él quiere estar seguro de que vamos a soportar sin rendirnos el fuego de prueba. Y de esa manera Dios tendrá la seguridad de hacer una buena inversión en cada uno de sus hijos vencedores. Por eso el inspirado apóstol Pedro también escribió lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4 esta vez.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Dice, ¿estamos siendo probados? Aquí está la prueba. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahí está, pues. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora sufrimos, pero cuando venga Jesucristo, Él nos levantará y entonces gozosos, sin cuerpos enfermizos, sino cuerpos espirituales, llenos de vida, nos vamos a levantar y vamos a subir a las nubes para recibir a nuestro Rey que viene a reinar para siempre en la tierra. Y juntos vamos a descender hasta el monte de los olivos. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De eso estoy hablando, hermanos. Si tomamos la cruz de Cristo, nos hacemos partícipes de su padecimiento, y si persistimos hasta el fin en esas condiciones, entonces Dios hará una buena inversión espiritual en cada uno de nosotros. Jesucristo dijo que cada uno de nosotros llevemos nuestra cruz. De eso se refería, a eso estaba hablando, de eso estaba hablando. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice, Hebreos 12, versículos 2 al 4. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y acaso eso no va a ocurrir con nosotros? ¿Acaso Jesucristo no dijo en el último versículo de Apocalipsis 3 que nos vamos a sentar en su trono? Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no nos rindamos. No debemos rendirnos ante las pruebas, por muy dolorosas que ellas sean, porque aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así es. Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claro. ¿Acaso nosotros solamente esperamos en Cristo y nada más? No. Nosotros tenemos Dios hará una buena inversión espiritual con nosotros, con los que hayamos resultado ser vencedores. Y entonces Dios va a premiar toda nuestra confianza, todo nuestro sufrimiento. Y entonces ya no habrá más lágrimas ni dolor, porque todo eso ya será parte del pasado. Nos encontramos entonces en medio de golpes que a veces recibimos de Satanás, golpes de la sociedad de este mundo y también golpes de nuestra propia naturaleza humana. Sabiendo esto, el apóstol Pablo nos hace un gran desafío. Romanos, capítulo 8 y versículos 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, eso que hemos visto nosotros, que el centro mismo de la Biblia es Dios,
es nuestro Padre, eso mismo debemos hacer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, por supuesto. Segunda de Corintios, un poquito más adelante, Segunda de Corintios, capítulo 4, y versículos 6 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículos 6 al 7. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Nosotros tenemos luz en nuestras mentes para conocer lo que es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, porque todavía somos humanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Claro, Dios nos va a transformar, y ya nos está transformando. Pero todavía son promesas que tenemos, porque todavía nos encontramos en el desierto de pruebas. ¿Se han puesto a pensar alguna vez qué sería de nosotros si tuviéramos una vida fácil y libre de pruebas? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué sería de nosotros si nuestra vida sería fácil, sin pruebas, sin problemas? Nunca aprenderíamos ni apreciaríamos lo que Dios quiere hacer en nosotros, por nosotros y para nosotros. No apreciaríamos. Pero ahora, a través de las pruebas, sí sabemos lo que Dios quiere hacer. Quiere invertir en nosotros, por nosotros y para nosotros. Esa es la razón por la que Dios permite que experimentemos pruebas que a veces hasta son muy dolorosas, pero siempre Él está presto a consolarnos de acuerdo a su soberana voluntad. Pero tal vez alguno esté pensando todavía por ahí, ¿y qué si tal vez Dios lo hace un poquito más fácil para mí? No tan duro. ¿Qué si Dios me prueba un poquito menos, un poco más fácil para que pueda aguantarlo? ¿No es cierto? Si los camiones, el ejemplo que pusimos, pudieran hablar, me imagino que algunos de los modelos de prueba probablemente dirían lo mismo. Por favor, no me prueben tanto. Porque los modelos de prueba a menudo se destruyen dentro del proceso de prueba. Pero felizmente Dios no permite que seamos destruidos dentro del proceso de nuestra prueba. Esa es la diferencia. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, cuando ya seamos espirituales en la resurrección. Entonces estaremos llenos de vida, como Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Algunos no la entienden, dicen, pero ¿cómo puede ser esto si mi ser querido ya se murió? Es que tenemos que entender que esto es para el futuro. Dios va a hacer la inversión, y de hecho ya lo está haciendo con las personas que ya no están en este mundo, las personas fieles que murieron en Cristo. Hoy por hoy, los problemas están en todos los lados, pero no estamos aplastados, no estamos destruidos, porque Pablo también dijo que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Dios sabe hasta dónde somos capaces de soportar las pruebas. Él lo sabe. Versículo 16. Por tanto, no nos desesperemos, pero aunque nuestro cuerpo físico se vaya desgastando, vayamos enflaqueciendo, luciendo más viejos tal vez, nuestra persona interior, en cambio, se renueva día a día. Eso es lo que Dios quiere.
Porque esta leve tribulación, fíjese cómo está hablando acá Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez más un peso de gloria. No mirando, versículos 18, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales solamente. No van a durar mucho. Todo lo que vemos en el mundo no va a durar, pero las que no se ven son eternas. Aquí quiero detenerme un poquito cuando dice cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios, hermanos, nos está pesando en su balanza espiritual de manera muy parecida, por ejemplo, al último rey babilónico, Belsasar, cuando escribió la escritura en la pared: Mene, mene, tekel, uparsin. Fuiste pesado y fuiste encontrado falto. ¿Cómo andamos nosotros en casa, hermanos? ¿Cuál es ese peso? ¿Cómo estamos siendo pesados? ¿Dios está viendo que nuestro peso está exacto? Espero que sí. Cada uno tiene que responderse a sí mismo. Porque lo que no te mata, te hará más fuerte. Pese a la congoja que estemos pasando. Todos necesitamos ser fuertes para permanecer suficientemente endurecidos espiritualmente, soportando los acontecimientos difíciles en los tiempos angustiosos que se avecinan. Esas sí que van a ser tremendas pruebas. La prueba más severa de la humanidad tendrá lugar durante la gran tribulación. Pero gracias a nuestra perseverancia, Dios nos promete su protección. Nos va a llevar a un lugar que Él sabe, que nosotros suponemos que puede ser Petra, pero Él nos va a proteger en el lugar que Él ya ha definido. Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta es la gran tribulación. Para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora los va a probar a ellos. Y como no van a obedecer, los va a destruir. Los sufrimientos nos van puliendo poco a poco hasta quedar más puros y brillosos, mucho más que el oro. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Este profeta que tiene mucho que enseñarnos, porque Dios le mostró muchas cosas a él. ¿Por qué? Porque fue fiel. Daniel capítulo 12 y versículo 1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Qué interesante esta escritura. Todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿O todavía no? No se olvide. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Así es. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
También Jesús advirtió en contra de los que viven en medio de su tibieza espiritual. A Dios no le gusta la tibieza espiritual. Una vez calientes, otra vez fríos, una vez obedecen, otras veces no. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 12 al 13. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, saldrá aprobado. ¿Cómo andamos en casa, hermanos? ¿Cómo estamos en casa? ¿Estamos calientes espiritualmente o fríos? ¿O nos estamos enfriando? Cada uno debe examinarse a sí mismo. Por mucho que las cosas se pongan difíciles, solo los endurecidos espirituales serán aprobados. Dios va a invertir en ellos. Entonces Dios realizará una buena inversión en sus hijos que tengan una fe firme, que hayan sido pacientes y obedientes, como nuestro padre Abraham, exactamente igual. De eso se trata nuestra esperanza incorruptible, de eso. Primera de Pedro, un poquito aquí y otro poquito allá, como siempre. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La escritura es la misma, muy parecida a la que leí hace un momento. Para una herencia incorruptible. No vamos a ver, no vamos a morir, nada se va a corromper. ¿Acaso Jesucristo no dijo: lo que oído no oyó y ojo no vio, es lo que Dios tiene reservado en su reino para los que le obedecen? Eso dijo, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Para los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, claro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos, sufridos en diversas pruebas. Si nuestra fe permanece firme, pese a las pruebas, vamos a ser portadores de bendiciones, de alabanza, de honor en el día en que Jesucristo se manifieste al mundo. Las pruebas vencidas lograrán un resultado totalmente positivo a través de nuestra inquebrantable fe, porque ellas nos refinan y eliminan todas nuestras impurezas y escorias de pecado que todavía podemos tener. Desde el punto de vista de Dios, la eliminación de las impurezas espirituales son mucho más preciosas que el oro, porque sabemos que al final el oro perece, mientras que nuestro carácter piadoso perdurará para siempre, aún mucho después de que el fuego de prueba ya se haya extinguido. Claro que sí. También sabemos que cuando los vehículos han alcanzado su tiempo de vida útil, dejan de funcionar y terminan en los depósitos de chatarra o pueden ser reciclados. De manera similar, cuando los seres humanos se enferman y envejecen, también dejamos de subsistir. ¿Y qué podemos decir de los siervos que ahora duermen, pero que salieron airosos y vencedores de las pruebas? ¿Qué podemos decir de ellos? Juan capítulo 5,
Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, los que están durmiendo, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mientras permanezcamos vivos, vamos a continuar siendo probados y evaluados. En realidad, deberíamos estar dichosos, porque es un enorme privilegio haber sido elegidos como modelos de pruebas especiales, porque vamos a ser los primeros en salir de la línea del montaje espiritual, los primeros. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, que vendrá a la tierra, por supuesto, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo enfermizo, al cuerpo débil, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener una vitalidad extraordinaria, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso cada uno de sus escogidos no se cansan en clamar: venga tu reino, pronto. Porque deseamos que nuestros débiles y enfermizos cuerpos mortales de una vez sean transformados en cuerpos gloriosos semejantes al suyo, a través del poder infinito de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Vamos a ser parte de su familia. Si ahora nosotros en nuestra familia nos parecemos unos a otros, ¿cómo será en el reino? Vamos a ser tal como Él es. Debe quedarnos muy en claro que las pruebas nos purifican para la vida eterna. Ese es el objetivo de las pruebas, como lo fue para Israel, como lo fue para tanta gente, los profetas, Abraham, etc. Es decir, que el sufrimiento, padecimiento, la pena, el dolor y la angustia y el trago amargo que a veces tenemos que beber, nos purifican mucho más que el oro. Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Somos ciudadanos del reino. Tenemos una profesión que Dios nos ha dado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. La gracia es el perdón inmerecido, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acuérdense que el mejor modelo de prueba que tenemos en todo el universo y en todos los tiempos es Jesucristo. Él es nuestro mejor modelo de prueba, porque fue probado mucho más que nosotros, experimentando su máxima transformación para la vida eterna. ¿Cuánto sufrió Jesucristo para que nosotros ahora podamos estar aquí enfrente hablando de Él? Ahora Él está dispuesto a ayudarnos a superar
todas las pruebas que enfrentamos, realizando una milagrosa transformación hacia la vida eterna, la cual es nuestro objetivo final. Ese es nuestro objetivo. No se olviden que esto solamente es una prueba. Otro dicho familiar dice, esto también pasará. Es decir, que todas nuestras penas, amarguras y pruebas son tan solo temporales y por tanto van a pasar. La vida física en sí misma es breve y temporal, porque también pasará más rápido que lo que pensamos. Nadie está libre de dormir antes. La vida eterna va más allá de esta vida, a través de la resurrección, la cual debe ser nuestro principal objetivo, porque tiene mucha relación con el valor de las pruebas que estamos pasando en esta vida. Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, esta conocida escritura que siempre a veces la leemos. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense las características, fe, paciencia, obediencia, igual que Abraham, ¿verdad? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos estar muy agradecidos por haber sido elegidos como vehículos espirituales de prueba por nuestro propio bien, así como por aquellos a quienes estamos destinados a ayudar en el futuro, para que aprendan también ellos el camino de Dios. Última escritura, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, ahí cerca nomás, versículo 28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ello sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esa es nuestra función. Tengamos gratitud, agradándole a Él con temor y reverencia. En conclusión, y para terminar este mensaje, Dios nos sacó del mundo pensando que vamos a salir vencedores de las pruebas para hacer nuestras las preciosas palabras de Jesucristo, que dijo, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, hagamos eco de nuestra común metáfora. No importa cuán accidentado y difícil sea el camino de nuestras vidas, la lección siempre será la misma. Sigamos adelante y aprendamos la lección a prueba de camiones.